procesos. Hoy os voy a hablar de SI y de TicketPy Batus. Vamos a comentar qué es, a quién afecta, cuándo aplica. También vamos a ver cuál es el esquema de nuestra solución y en el caso de Rep con SI vamos a ver un pequeño vídeo. Buenos días. Empezamos con Rep con SI. Rep con SI, como sabéis, suministro inmediato de información. Es un cambio en el sistema de gestión de IVA en el que determinadas empresas tienen que suministrar a la hacienda tributaria correspondiente información relativa a facturas emitidas, facturas recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias. A grandes rasgos, ¿sí? Sabemos que hay otros libros. Afecta a grupos societarios de IVA, a grandes empresas, a empresas adscritas al REDEME y a toda aquella empresa que de forma voluntaria se quiera adherir. ¿Cuándo empezó a aplicar en este caso? Pues como sabéis, en territorio común empezó a aplicar el 1 de julio del 2017 y las diputaciones forales entraron el 1 de enero del 2018. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es nuestra solución y de qué se compone nuestra solución de Rep con SI? La solución consta de la obtención desde el RP de toda una serie de ficheros que contienen la información de todos los registros, de facturas emitidas, facturas recibidas, de todos aquellos libros que sean necesarios suministrar a la agencia tributaria. Estos ficheros viajan a donde está alojado RepCon, ¿sí? Y a través de los automatismos correspondientes se crean cada uno de los registros en el repositorio de RepCon. En RepCon se ejecutan unos procesos de validación. Lo que hacemos es replicar lo que son las futuras validaciones que va a hacer la agencia tributaria correspondiente y como resultado de este proceso de validación pueden suceder dos cosas. La primera, que se haya producido algún error y por tanto la herramienta comunica, envía una notificación automática a través de correo electrónico a los usuarios para que sean conscientes y hagan las gestiones oportunas para solucionar el tema cuanto antes y si puede ser dentro del plazo. Y tras el proceso de validación puede ser que todo vaya perfecto, ¿sí? Con lo cual tendremos unos registros que serán susceptibles de incorporar en un libro registro. Como sabéis, los libros registros es una agrupación de hasta 10.000 registros, ¿sí? La herramienta es capaz de generar, a través de los automatismos oportunos, la generación automática de todos los libros registros de aquellos registros que estén validados. El siguiente paso, una vez se ha generado el libro registro, es pues generar una estructura, un XML con un formato determinado y estipulado por la agencia tributaria correspondiente y enviarlo. En el momento casi inmediato en el que se envía, se recibe ya la respuesta oportuna. Respuesta que nos dice, por un lado, el estatus tanto del libro registro como de todos los registros que lo componen. De nuevo, si se produce alguna incidencia, se notifica al usuario o usuarios gestores y si todo es correcto, digamos que en principio para los registros procesados aquí acabaría la historia. Que sepáis que RepCon comunica en dos puntos distintos información o notifica información al RP. El primero es cuando crea o ante la posibilidad o imposibilidad de crear los registros en RepCon y el segundo es con la notificación recibida de la agencia tributaria cuando se ha presentado el libro registro. Os muestro aquí diferentes RPs con los que nos hemos integrado, ¿sí? SAP, Infor, Man4, herramientas de Microsoft Dynamics, AX, Sage, Spiro son algunos de los RPs con los que tenemos integrada esta solución. Os muestro también algunas de las referencias que tenemos en el mundo de SAP y en el mundo de Infor.
Tenemos empresas de diferentes sectores con unas casuísticas muy variopintas, con alguna de ellas, Mina aparece por aquí, con un volumen de registros muy alto, estamos hablando de más de 1 millón de registros, con otras, con una casuística de bastantes compañías dentro de este grupo de empresas, ¿de acuerdo? Es una solución que se implantó en el momento en que en territorio común se instaló el SI, ¿no? Que fue, digamos, los primeros, el 1 de enero del 2017, y a lo largo de todos estos años, bueno, pues se han ido incorporando todos aquellos cambios que han aparecido, que la agencia tributaria, en este caso, y por consiguiente las diputaciones forales, han ido incluyendo en la herramienta. Ahora estamos justo preparando y a punto de arrancar lo que son los cambios previstos para el 1 de enero del próximo año. Bien, no quería acabar la presentación de RepCon SI sin enseñaros lo que es nuestra solución, nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar un pequeño vídeo, son unos minutos, un par o tres de minutos, pero para que os hagáis una idea de cómo sería ese proceso dentro de lo que es RepCon, ¿sí? RepCon es una aplicación web, RepCon SI es una aplicación web donde al acceder a ella ya aparecen toda una serie de paneles, ¿sí? De accesos directos. Vamos a ir viéndolos a lo largo del vídeo, pero para haceros una presentación inicial podemos ver el primero, empezando por la parte superior izquierda, sería la búsqueda de libros que tengo creados, libros que tengo enviados, etcétera, etcétera. Libros registros, me refiero. Luego tengo un panel de búsqueda de registros que iré más tarde para que veáis cuáles son las posibilidades que nos ofrece este panel. Existe la posibilidad de generar nuevos registros de facturas emitidas, de facturas recibidas, de aquellos registros que necesitemos crear. Un panel que me permite, por un lado, acceder directamente al portal de consultas de la agencia tributaria correspondiente y, por otro, poder enviar un libro registro de consulta. De facturas emitidas, de facturas recibidas, de lo que sea. Un panel de registros pendientes de enviar. Esto se refiere a aquellos registros que han sido cargados y que después del proceso de validación están en estatus OK, están en estatus validado y por tanto pueden ser incluidos en un libro registro para el posterior envío. El panel de notificaciones. Aquí el usuario, si aparece este panel en verde, en rojo, significa que hay registros no validados y por tanto significa que tiene tareas pendientes, registros que tiene que gestionar, registros que se han producido alguna incidencia y por tanto tiene que hacer algún cambio. O bien en RepCon o en el RP. Evidentemente, nosotros recomendamos que sea en origen y comentaros que RepCon SI nos permitirá cambiar nada que nos permita cambiar el RP, por supuesto, ¿no? Un panel de registros con caducidad inmediata. Comentaros que cuando un registro entra en RepCon, en el mismo momento en que entra, ya se calcula la fecha límite de presentación. Por tanto, a medida que se va acercando esa fecha, el sistema de alguna forma monitoriza y presenta en este panel aquellos registros que tienen caducidad hoy mismo. El siguiente panel son registros vencidos, es decir, registros que o no he presentado y ya ha pasado la fecha límite de presentación, o los presenté, pero los presenté tarde. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros paneles como el de errores de comunicación para que no se nos quede ningún libro registro en el tintero o en el limbo, ¿no? Hay veces en los que igual, por ejemplo, los servicios de la agencia tributaria correspondiente no están caídos momentáneamente y si en ese momento se manda un libro, pues se comete un error. O quizás porque, bueno, hay diferentes posibilidades, ¿no? Un panel de estadísticas muy, muy sencillito y el panel del publicador
que me permite importar manualmente aquellos registros que se han generado o aquellos ficheros que se han generado desde el ERP. ¿De acuerdo? El objetivo de la aplicación, el objetivo principal importante es automatizar todo el proceso de envío y de cumplimiento con el suministro inmediato de información, automatizando con lo que es la generación de los ficheros desde el ERP, automatizando la importación, la creación de estos ficheros a través de otros automatismos oportunos, y que ahora no procede detallarlos más. Pero activar los automatismos y, por tanto, importar automáticamente estos registros, generar automáticamente en los libros registros aquellos registros que son validados e incluso enviarlos a la agencia tributaria correspondiente. El envío, nos lo he comentado antes, el envío puede ser con vuestro certificado o con el certificado de Semantic y pueden convivir ambas opciones. Hay algunas limitaciones que, llegado el caso, si os parece ya, entraríamos en más profundidad. Bien, pues vamos a ver en este caso como un usuario, para que veáis también las posibilidades y la herramienta, vamos a ver cómo un usuario podría importar los ficheros en el caso de que los tuviera. ¿De acuerdo? El panel, digamos, que me permite esta acción es el panel del publicador. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Partimos de la base de que ya se han generado los ficheros desde el ERP y que estos ficheros han viajado y ya están en la máquina de Redcon. ¿De acuerdo? Ya veréis que hay dos opciones, una que permite al usuario arrastrar los ficheros y subirlos, y la otra que es la que voy a utilizar y es la que me permite acceder a los ficheros oportunos en la ubicación oportuna y cargarlos en Redcon. Vale, este es el panel del publicador. Ahora lo que voy a hacer es procesar RP, me muestra todos los ficheros que tengo pendientes, los selecciono y le doy a procesar. En este momento está creando los registros, ejecutando los procesos de validación y envía una notificación a los usuarios de los registros, de los ficheros cargados, de los registros y del estatus de esta carga. ¿De acuerdo? Aquí veis que ya alguno de los paneles ha cambiado de color. El panel de pendientes de enviar, donde tengo registros validados pendientes de generar libro registro y enviarlo, ya está en verde. Antes aparecía en negro. Como os comentaba, estos paneles van cambiando de color en función de si tengo o no tengo algo. Notificaciones, caducidad inmediata, registros vencidos aparecen en rojo si tengo algo. Pendientes de enviar y búsqueda de libros aparecen en verde si tengo algo pendiente de realizar en estos paneles. ¿Verdad? Vamos a ir al panel de búsquedas. El panel de búsquedas me permite buscar por datos comunes a todos los registros o me permite buscar por datos concretos de libros registros. Voy a buscar, por ejemplo, todos los registros creados a fecha 25 del 11, me voy a encontrar registros posteriores y los últimos son los registros que he cargado. Entramos en lo que es la ficha, por ejemplo, de una factura emitida. ¿Sí? En esta ficha veo en la parte superior toda una serie de acciones que me permitirá, en función del estatus del registro, tengo 3 estatus, el propio del registro, y ya los 2 siguientes son relativos al estatus que va a mandar la agencia tributaria correspondiente tras el envío del libro registro. El primero es el estatus propio de este registro y el segundo es el estatus genérico del libro registro que compone o donde está incluido este registro en concreto. Tengo una ficha con los datos generales, ¿sí? Que me indica el tipo de registro, el tipo de comunicación, el CSV, por ejemplo, la fecha de expedición, la fecha límite, y luego tengo información a nivel de pestañas. Datos del emisor, del receptor, pestaña de inmuebles con la situación y la referencia catastral, la pestaña de rectificaciones para indicar factura rectificada de fecha de expedición, agrupaciones y la de impuestos y otros, que es donde aparecen las bases imponibles, las cuotas, los porcentajes, si es exento, no es exento, el tipo de no exención, la causa de exento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Puedo generar el libro registro desde la propia ficha, aquí lo estáis viendo, genera el libro registro de alta y en este momento se está enviando el libro registro a la agencia tributaria correspondiente. Y hemos recibido la notificación. Veis que los estatus han cambiado, estatus correcto. ¿De acuerdo? También hay otra forma de generar los libros que os enseño. Esto es la trazabilidad del registro. En cada uno de los registros voy a poder ver cuándo se ha creado, cuántas veces se ha ejecutado el proceso de validación, cuándo se ha incorporado en un libro y cuándo se ha enviado y qué notificación. Estos son registros pendientes validados pendientes de enviar, los selecciono todos, puedo generar el libro registro desde aquí. En este caso voy a enviar solo uno de los libros, el de registro de facturas recibidas. Veis que la aplicación ha generado los libros registros correspondientes y en este caso me aparece un parcialmente correcto. Las validaciones que hace Repcon, como os he comentado antes, se anticipa las posibles validaciones que hace la agencia tributaria. Igualamos en un 95 aproximadamente de las validaciones. Hay validaciones que no podemos hacer porque no tenemos acceso a ciertas bases de datos, ¿sí? Con lo cual tenemos ese 5% de posibilidad de que es un registro en Repcon sea validado y luego podemos obtener un parcialmente correcto o un incorrecto por parte de la agencia tributaria. Aquí vemos otra forma de enviar el libro, que es a través del panel de libros, ¿de acuerdo? Y envío y la notificación de la agencia tributaria, en este caso, correcto. A nivel de información del libro tengo, la parte superior, datos generales con el tipo de registro, el NIF presentador, entre otros datos de cabecera, la versión, el titular, los estatus genérico y el estatus del detalle del envío y luego, digamos que el detalle de todos los registros que contiene el libro registro que me permite asimismo ir navegando por la herramienta y acceder a los diferentes registros para ampliar la información. ¿Vale? Bien, un brevísimo paso por lo que es nuestra aplicación de Repcon SI. Hay muchas más posibilidades, hay mucho más que decir por mi parte. Si estáis interesados, por favor no dudéis en contactar con nosotros y muy gustosamente os presentaremos, os ampliaremos esta presentación. Si os parece bien, pasamos ahora a lo que es Ticket by Batus. Bien, ¿qué es Ticket by Batus? Es la obligación, en este caso del emisor de la factura, de presentar, de enviar un XML en formato TBY y confirma digital a la agencia tributaria correspondiente. ¿Qué contiene este XML? Contiene datos de la factura, contiene el desglose de la factura y una huella TBY, así muy a grandes rasgos. También es la obligación de, en paralelo, ¿de acuerdo? Puede ser en paralelo, de adjuntar a la factura, ya sea en un formato estructurado o no estructurado, el código QR y el código TBY. Si es un formato no estructurado, será obligatorio incluir el código QR y si es un formato estructurado, como puede ser factura por ejemplo, pues será necesario incluir el código TBY, ¿sí? A grandes rasgos. Hay pequeños peros en todo esto que estoy diciendo, pero a grandes rasgos lo podríamos resumir en esto. Además, también en el caso de Vizcaya es la obligación de enviar los libros registros de operaciones económicas, lo que sería un poco el sustituto al SI. Nos referimos al libro de facturas emitidas, facturas recibidas, determinadas operaciones intracomunitarias, bienes de inversión e incluso, en algunos casos, movimientos contables. Muy resumidamente, esto, digamos, que es lo que sería Ticket by, que son los dos primeros puntos, y Batus, que serían estos dos más los libros registros de operaciones económicas, que en este caso, como puntualizo, solamente afecta a Vizcaya. ¿A quién afecta? Bien, pues Ticket by afecta a todos los contribuyentes de competencia inspectora de las diputaciones forales del País Vasco, tengan relación con el IRPF y el impuesto de sociedades. Y el libro de registro de operaciones económicas afecta a personas jurídicas que no presentan declaración mensual del IVA o
a obligados tributarios que presentan declaración mensual como grandes empresas acogidas al régimen. Es decir, aquellas empresas en las que en el 2018 pues, se obligó al suministro inmediato de información. ¿Vale? ¿Cuándo aplica? En cuanto a los plazos, esto ha ido cambiando, un poco también por la situación de COVID en la que nos encontramos. A grandes rasgos, tanto en Guipúzcoa, Álava como Vizcaya, aplica a partir del 1 de enero de 2022 y se prevé la incorporación escalonada por sectores. Es importante comentaros que existen ayudas a la implementación que suponen pues, las deducciones en cuota del IRPF o de impuesto de sociedades del 30% de los gastos o inversiones que estén relacionadas con la implantación del software. Lo hace un poco para promover, ¿no? O para animar a la implantación de software que permitan cumplir con los requisitos estipulados. ¿Sí? ¿Cuál es la solución que os proponemos? La solución que os proponemos en este caso es que los registros se emiten, como veis es un esquema muy parecido al del SI. En el caso de TicketBuy lo que promovemos es generar la información desde el RP, que es donde están los datos, digamos las transacciones, ¿no? Es donde actualmente generáis la factura, bien pues extraer los datos de las facturas, datos necesarios ya sea para cumplimentar este fichero TBAI con estructura TBAI o para la emisión propia de la factura, ya llegaremos aquí en nada, en breves minutos. ¿Sí? Esta información enviarla a nuestra solución de Rep con TicketBuy a través de los automatismos oportunos, crear toda una serie de facturas emitidas, en este caso, ejecutar los procesos de validación que verifique que la información de las facturas cargadas son correctas, si se produce alguna incidencia, avisar cuanto antes al gestor y si todo es correcto, entonces ya proceder con los dos puntos que pueden ir en paralelo. El primero podría ser la generación de este fichero con una estructura determinada acorde a las exigencias en cuanto al TBAI, envío de este fichero firmado a la agencia tributaria correspondiente y recepción de la notificación. Esta notificación, por supuesto, se enviaría, se manda al RP para que a través del panel correspondiente pues, se pueda visualizar. Lo mismo pasa con Repcon SI, donde el usuario en el RP tiene un panel donde poder visualizar pues, el estatus de cada uno de los envíos. En paralelo, cabe la posibilidad de emitir o no la factura desde Repcon. Si no estáis interesados en esta opción, entonces en ese caso Repcon mandará a formato imagen lo que es el código QR y el código TBAI al RP, para que desde el propio RP se pueda incluir en lo que es la imagen de la factura, el fichero que se va a generar o si utilizáis un software de terceros para la generación de factura, para que se pueda enviar a este software. Si deseáis que Repcon también pueda emitir la factura, entonces pues ya se generaría, digamos, con el formato correspondiente y parametrizado por parámetros, ya sea un formato estructurado, no estructurado, y como hemos dicho anteriormente, para los formatos no estructurados, como pueden ser PDFs, adjuntaría el código QR, el código TBAI, y en el caso de formatos estructurados, como puede ser factura E, adjunta el código TBAI. Insisto, toda esta información es muy a grandes rasgos y dentro de lo que el tiempo de la webinar nos permite. Si alguno de vosotros tenéis más interés en conocer alguna de nuestras soluciones de Repcon SI, Repcon TicketBuy, Batus, encantados os atenderemos, ¿de acuerdo? A través de Repcon también tenemos la posibilidad de, tras la emisión de la factura,